Buenos días, mi nombre es Josmery Romero, soy estudiante del quinto año de Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Táchira. Este video lo hago con el fin de optar a mi título de licenciada en Ciencias Políticas, mención Política Internacional. Mi tesis llamada Análisis de la violencia social en Venezuela durante el periodo 2013-2018. La introducción habla del planteamiento del problema. El mundo hoy en día es un mundo muy diverso, el cual nos podemos enfocar en unos escenarios de conflictividad continuamente, donde queremos que las personas tengan empatía, no tengan comentarios de odio ni comentarios negativos. Pero esta situación hoy en día es sumamente muy difícil, ya que hay personas con comentarios negativos, prejuicios y crean una polarización en la sociedad venezolana, crean una polarización en la sociedad y entre las personas, ya que esto se produce a través de la violencia social. La violencia social es todo acto o impacto que atente con la integridad física, psicológica y relacional de una persona o un colectivo, ya que podríamos describir que la violencia social se puede asociar con otros tipos de violencia y se pueden asemejar con las mismas. En el caso venezolano podríamos describir de que la violencia social se describe a través de la desigualdad social, a través de la corrupción y el descontento por parte de los venezolanos. También llamamos la pobreza a través de los desabastecimientos, a través de que las personas no se sienten seguras hoy en día en el país hasta la actualidad. En el 2013 y el 2018 podríamos ejemplificar de la siguiente manera. Situaciones de violencia a nivel familiar en hogares difusos. Actos violentos en sectores principales de escasos recursos. Violencia promovida por parte del Estado venezolano. De allí podríamos describir el descontento que hay por parte de las personas a través de estos ejemplificación que hay en la situación venezolana. Los objetivos de investigación es analizar la violencia social en el periodo 2013-2018. Este es el objetivo general. Los objetivos específicos es describir el contexto de la violencia social en el periodo 2013-2018, determinar las causas y consecuencias de violencia social en Venezuela durante el periodo 2013-2018, describir el rol de las instituciones del Estado venezolano ante la situación de violencia social en Venezuela durante el periodo 2013-2018 y formular las medidas efectivas a emplear ante la situación de la violencia social en Venezuela. El resumen habla del presente trabajo que se realizó en un enfoque cuantitativo y de modalidades descriptivas, donde hablamos de que busca estudiar el fenómeno de la violencia social en Venezuela, iniciando con el fenómeno de la violencia en general y las formas que se manifiestan. También describiendo los escenarios de violencia que hacen el caso venezolano en particular, sea particular, y el rol de las instituciones que ha tenido por parte y los entes del Estado. Finalmente, buscar soluciones efectivas para lograr la disminución o eliminar la violencia social en Venezuela. El capítulo 1 habla de describir el contexto de la violencia social en Venezuela durante el periodo 2013 y 2018. Hablamos de que la violencia, debido a la naturaleza humana y a las concepciones antropológicas especialmente negativas, vivimos en un escenario de conflictividad continuamente, donde vemos componentes ineludibles de la condición humana. Nos enfocamos también en mecanismos jurídicos y de convencionalismos sociales para ponerle fin al conflicto de la violencia. También podríamos describir allí dos concepciones muy importantes, hablando de la violencia restringida y la violencia relacional amplia. La violencia restringida habla de los actos voluntarios de crear lecciones y prejuicios a las personas o a un ente o una sociedad. Habla de la violencia relacional amplia, donde se enfoca que no solamente es voluntaria, sino se hace a través de grupos de personas, grupos de humanos, y se divide en distintas clasificaciones. Por ende, podemos describir de que la naturaleza es totalmente humana y debemos buscar una solución y analizar la situación de la violencia social en Venezuela y buscar una solución a la misma.
Los tipos de violencia se pueden dividir en 3 tipos de violencia según la OMS. Hablamos de una violencia autoinfligida, una violencia interpersonal y una violencia colectiva. También hablamos de factores de desigualdad social. También hablamos de la violencia religiosa, que la utilizan por parte de valores y también la utilizan por parte negativa. La violencia religiosa, son víctimas de la violencia religiosa. Hablamos también de los grupos vulnerables y de que la sociedad venezolana ya ha naturalizado los tipos de violencia social en Venezuela. Las causas de la violencia social se dividen en subjetivas y objetivas. Las subjetivas nos dividimos en que es una violencia racional y la objetiva hablamos de aspectos económicos, sociales y culturales. El análisis de la violencia social chileno y venezolano. Hablamos de que en Chile hace muy poco hubieron protestas por parte de la estructura del gobierno chileno y el descontento que había de la misma. Y por parte de Venezuela también a través de la violencia del 2013-2018, por parte de similitudes de que se han visto por parte también de la violencia a través de los abusos policiales y por parte de la desigualdad social que ha creado el gobierno de Nicolás Maduro. El capítulo 2 determina las causas y consecuencias de la violencia social en Venezuela durante el periodo 2013-2018. Hablamos de las causas de la violencia en Venezuela, donde estas causas se han visto a partir del 2013-2018, 5 años, y que hemos podido recopilar información a través de universidades, entes gubernamentales y no gubernamentales que se han hecho cargo de esta recopilación de información, donde las 3 causas, o sea, lo que se ve más causante de la violencia social es los grupos organizados, los grupos no organizados y el abuso por parte de los entes policiales a través de las instituciones y el Estado venezolano. Las principales causas de la violencia durante el periodo 2013-2018 podríamos nombrar anteriormente las 3 causas que han sido causales y posteriormente a los años, ya que hablamos en el 2013 que estas 3 causales fueron muy importantes, ya que se desató la violencia social en dicho periodo. En el 2015 podríamos describir allí, en el 2014, podríamos describir allí el abuso por parte de las autoridades venezolanas a través de la represión de las protestas que hubieron en esa fecha, y también podríamos describir el abuso por parte de las organizaciones criminales organizadas, el tráfico de drogas, y también a partir de que el gobierno ha creado políticas públicas para disminuir la violencia social en Venezuela, y la violencia no ha disminuido en esta fecha ningún causante. En el 2015 ya hemos visto la desigualdad social por parte del hambre y de la violencia intrafamiliar, y han existido factores como represión, factores por parte de los abusos policiales, entre otros. La protesta del 2014 y 2017 hablan del descontento social por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el cual ha conllevado a una desigualdad social, a una pobreza extrema que nos ha identificado a cada uno de los venezolanos a través de las protestas y a través del descontento que se tienen de las mismas. En el 2017 fueron unas protestas muy llamativas, ya que los entes internacionales estuvieron de acuerdo y apoyaron a los estudiantes universitarios que promovieron las protestas en el 2017. Los grupos violentos y organizados, habla de los grupos regulares por parte del gobierno y que cuidan el orden interno del país, y los grupos irregulares, hablamos de los colectivos armados por parte de la vicepresidencia y la presidencia de Nicolás Maduro, que han creado caos y muerte en Venezuela. El capítulo 3 habla de describir el rol de las instituciones del Estado venezolano ante la situación de violencia social en Venezuela durante el periodo 2013-2018. Hablamos sobre las instituciones en generales. Hablamos de la relación de las instituciones que vamos a tener con la violencia social. Allí podríamos describir que hay una similitud de relaciones, y que por parte de las instituciones de que no se han utilizado anteriormente puede ser la causante de la problemática que hay entre la violencia social y de que no se le ha inculcado a cada uno de los venezolanos a través de las instituciones.
podríamos describir allí que existen instituciones a través de la religión, a través de la Iglesia Católica, instituciones que se le pueden brindar a cada uno de los ciudadanos, a la sociedad. Pero en ese trabajo de investigación, podríamos describir una sola institución, que es la educación, pero allí podríamos describir una educación para la paz y una cultura para la paz, de que todos los venezolanos necesitamos esa educación para la paz, de influir en cada uno de los venezolanos. La educación. El papel del Estado es promover campañas para que se logre llevar a cabo las instituciones, para llevar a cabo la educación para la paz. Sobre los valores es tener el valor de cada ciudadano de hacer el bien de hacer el bien para poder lograr la educación para la paz. Y el rol del gobierno venezolano frente a la violencia es que ha creado mecanismos de educación para que se conlleve o para que bajen, para que disminuya los niveles altos que hay de violencia en el país. Ha utilizado la institución de educación. El capítulo 4 habla de formular las medidas efectivas para emplear ante la situación de violencia social en Venezuela. Hablamos de un cambio cultural en Venezuela, donde el cambio cultural se ve a través de un cambio moderno y de dejar los vicios pasados y que todas las medidas que vayamos a plantear sean efectivas para que se logre el cambio en Venezuela. La educación en familia, de inculcarle a los niños desde pequeños la educación familiar para que no haya violencia intrafamiliar y se logre estas medidas efectivas. Educación escolar, promover la educación a través de escuelas, colegios, universidades para que se lleven a cabo y no hayan comentarios negativos. De allí implementar la educación para la paz en cada uno de estos entes para que se lleve a cabo la educación para la paz y la cultura para la paz. La educación social es muy importante ya que se conlleva en todas las sociedades, en todas las instituciones y de allí podemos fomentar, hacer campañas y podemos promover para llevar a cabo la educación para la paz en los entes, en la sociedad, en todos los rincones de las sociedades. Mayor compromiso y efectividad de los órganos de seguridad del Estado, podríamos describir allí medidas efectivas como salarios altos, de que los que vayan a hacer una tarea policial o se vayan a encargar de la seguridad venezolana sean personas preparadas con salarios altos, con tecnología para que logren disminuir la violencia en Venezuela. Reducir la desigualdad social y pobreza en Venezuela, podríamos describir allí que se puede disminuir la violencia social a través de programas, a través de salarios altos también para llevar a cabo que se logre la disminución de la desigualdad social y la pobreza en Venezuela. Y por último, la creación de empleos y de calidad y emprendimientos, brindarle oportunidades a las personas, oportunidades que lleven a cabo a cada uno de los venezolanos a cumplir con una tarea muy importante, ya que nos vamos a conllevar por parte del Estado a la solución de esta problemática y para disminuir la violencia social en Venezuela, creando programas, altos salarios para que las personas tengan una vida digna en Venezuela y generar oportunidades de las mismas. En conclusión, podríamos describir que la violencia social se presenta en Venezuela en muchos factores, en factores sociales, culturales, políticos, que no solamente es que haya un cambio de gobierno, sino que también las personas dejen sus vicios y creemos una cultura moderna a través de la educación para la paz, que son medidas muy efectivas para disminuir la violencia social en Venezuela. También hay un triángulo de violencia en Venezuela que vivimos día a día, el triángulo de violencia directa, violencia estructural y violencia cultural, que es lo que vivimos día a día los venezolanos. De allí podríamos partir de que la violencia no se arremete con la propia violencia, sino debemos tener presente de que debemos todos promover e inculcarle a cada uno de los ciudadanos la educación para la paz desde pequeños, la educación para la paz en familia, la educación para la paz en la sociedad, para que se logre conllevar todas estas medidas efectivas para la disminución de la violencia social en Venezuela. Muchas gracias.